En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en ya jueves 16 de febrero. Y la verdad es que yo creo que hoy el 16 de febrero, que no es una época cualquiera, es una fecha, es una efeméride que tenemos que recordar y tenemos que seguir reivindicando la memoria histórica reciente de nuestro país. Y la memoria histórica reciente de nuestro país nos remonta, señores, a 1973. Más atrás nos puede remontar a 1965. Yo quiero hablar precisamente del día de hoy y de lo que nos dice la efeméride respecto a una persona que tenemos que mantener fresco en nuestra memoria. Un día como hoy, aquí en República Dominicana, Francisco Alberto Camaño Deñó, ese militar que ocupó la presidencia provisional en la República Dominicana después de la Guerra de Abril de 1965, que había nacido un 11 de junio, pero del 33. Esa persona que dirigió las luchas para reponer al derrocado gobierno al presidente Juan Bosch, ese 27 de abril, que derrotó a los golpistas en el Puente Duarte y es una de las hazañas más destacadas de Francisco Alberto Camaño Deñó. Ese Francisco Alberto Camaño Deñó, un día como hoy, fue asesinado. Y fue asesinado, señores, por los guardias y gorilas en la postdictadura del expresidente Joaquín Balaguer, que de triste recordación no podemos nosotros olvidar en el día de hoy. Veía, y hoy no todos los diarios se refieren a la fecha, pero veía que, calzado a la firma del propio director del periódico Listín Diario, Miguel Faranjul, ha hecho un relato sobre lo que ocurría aquí en República Dominicana en las primeras horas de ese 1973, y ese rumor que se había esparcido en todo el país a propósito de un acontecimiento tan desgarrador como fue el asesinato de Francisco Alberto Camaño Deñó. Yo contaba a la época apenas 12 años, y aunque no tenía tanta claridad de el momento histórico político que estaba viviendo, y sobre todo de esta hazaña que finalmente llevó a la muerte de Francisco Alberto Camaño, puedo recordar el rumor, puedo recordar la actitud de la gente, puedo recordar ese día nefasto en que esas tropas a cargo del entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Emilio Jiménez Reyes, el jefe del ejército entonces, Enrique Pérez y Pérez, y otros jerarcas militares, señores, fueron parte de ese asesinato tan cruel. Entraron, como relata incluso Claudio, sobrino de Francisco Alberto Camaño, y que esta mañana su artículo del día de hoy lo leía en la emisora para la que trabajo, en la Z101, como en medio de esa situación ahí, precisamente en el Valle de la Lechuguilla, ahí en el corazón mismo de la Cordillera Central, yacía el cuerpo del héroe de un pueblo, porque fue un héroe Francisco Alberto Camaño. Y yo creo que es responsabilidad nuestra, como lo fue de quienes nos antecedieron, tratar de mantener viva la memoria histórica de República Dominicana. Gracias del alma a René Fortunato, que por cierto estrenó ese documental importantísimo sobre un trecho importante de la vida entre el coronel de Abril y, por supuesto, el Camaño guerrillero de 1973, que si bien le quitaron la vida de manera cruel, de manera descarnada, como se hacía, como era la usanza de los 12 años criminales de Joaquín Balaguer, bueno, parece que esa voluntad inquebrantable de Camaño siempre se mantuvo. Por eso hoy decía, y era como titulaba
Miguel Franjul en el Listín Diario hablaba de que Camaño había disparado hasta la última bala, porque hasta el último momento mantuvo ese espíritu de guerrillero y de combatiente, por lo que él entendía que era lo mejor para nuestro país. Hoy, definitivamente hoy, yo creo que sí, que hay que conmemorar medio siglo, 50 años de esa muerte, 50 años de un asesinato cruel, de un crimen de Estado que lamentablemente hasta este momento nunca se establecieron las responsabilidades de ese hecho tan abominable. Bueno, miramos y nos colocamos un poquito más en el tiempo y vemos lo que está pasando en nuestro país. Hay muchas informaciones en el día de hoy, informaciones que son también bastante preocupantes, bastante lacerantes. Yo decía esta mañana igual que parece como que Diario Libre me había escuchado respecto a todo lo que hemos estado diciendo con dos casos primeros y sobre todo las reacciones de la gente que en medio de la indignación, claro está, siempre está procurando establecer responsabilidades. Nosotros asistimos el pasado domingo y todavía no se recupera, sobre todo la sociedad de Santiago, cuando un cabo de la policía en tiempos de carnaval, en medio de todo un operativo para tratar de incautar un equipo, una bocina, incautar un equipo después de arrojar gas pimienta al local donde estaba instalada esa bocina, disparó. Y disparó en medio de la multitud y terminó muerto ese niño de 12 años que ha levantado la sociedad de Santiago. Y por supuesto que no son pocos los que han tratado de buscar razones y justificaciones. Y bueno, finalmente hoy el homicida de ese caso, del caso de ese niño de Santiago en pleno carnaval, bueno, pues ha sido sometido a la justicia. Y vamos a esperar que ciertamente pueda pagar, ¿no?, por un crimen, aunque es irreparable, la vida de ese niño. Pero muchos en el país prefieren hacer toda una serie de preguntas sobre que por qué si el muchachito se encontraba en ese lugar, sobre si por qué el papá cuando le inquirió el policía no simplemente obedeció a una autoridad que aquí hace mucho tiempo que se irrespetó a sí misma, y por eso las reacciones de la gente frente a las acciones policiales, que si debieron actuar así o que si debieron actuar de tal manera. Y, por supuesto, han tratado de buscar culpables, y esos culpables están muy lejos de ser precisamente las víctimas de estos hechos. Y hoy, en el día de ayer, bueno, pues entonces en esta semana, ayer era miércoles, el martes exactamente, volvemos, señores, nosotros y nos enteramos del caso de una muchachita, de una niña que con apenas 16 años, con su profesor de matemática que tiene 35 años, por tanto no era una relación entre ese profesor y esa niña, sino una violación, y así está establecido en nuestras leyes, una relación de abuso, una relación de poder que es abusiva por doblemente. Primero, por tratarse de un profesor que se supone que es una persona que debe proteger, que debe cuidar a sus alumnos. Pero resulta que, bueno, había un abusador, en este caso, que tenía una relación con una niña menor que siempre va a ser vulnerable frente a un adulto. Y muchos, señores, muchos aquí están tratando de buscarle la quinta pata al gato. Y ahí empiezan entonces de nuevo las preguntas con respecto a la menor de edad. No han sido pocos, incluso los que se han atrevido a hablar y a referirse de que las muchachitas de ahora tal, de que la promiscuidad tal, de que si el papá es responsable, de que si no lo es, señores, jamás, nunca en la vida, la víctima puede ser responsable de que la maten. En un escenario y en el otro, por las razones que fueran, jamás. Y a esa niña que replantea de nuevo todo el tema del aborto, todo el tema de la interrupción de un embarazo no deseado, que nos lleva precisamente a la comunicación con los padres, que nos lleva
a dar información y alternativas para que estos niños que no deben iniciar sexualmente su vida sexual en sus primeros años, porque incluso en términos de su salud no es lo más adecuado. Pero la información tiene que darse, la educación sexual hay que darse, porque eso podría evitar que abusadores como este maestro o otros desde su poder o por la ignorancia que evidentemente mató a esta niña en este caso, cuando se intentó inducir un aborto por un embarazo indeseado, por una relación y por una falta de información, la niña terminó muerta. Pero jamás es responsable ella de esto, de ninguna manera. No manejaba la información y tenía un abusador que la violaba. Entonces es muy fácil a veces decir, los padres son responsables. A veces los padres no tienen ni siquiera a mano tampoco las mismas herramientas y por desconocimiento en muchos casos, por ignorancia en muchos casos, pues no orientan a sus hijos. En fin, que el caso tiene una connotación legal, pero también tiene una connotación social, un impacto social terrible, que no podemos nosotros sacar del escenario al momento de ver estos casos. Ahora, un hecho sí es cierto. Señores, las víctimas no pueden ser responsables de que los hayan matado en cualquier escenario. Ni el muchachito de Santiago, ni la muchachita de Higüey, que fue depredada y abusada sexualmente por su profesor, según se ha dicho. Y, por supuesto, las indagatorias nos llevarán, esperamos, ¿no?, a una conclusión respecto a este caso. Pero la reflexión es válida en torno al proceso, a la búsqueda de información, a la orientación, a darle herramientas a nuestros hijos e incluso a las escuelas incorporar todo el tema de la educación sexual para que sepan cuándo iniciar, saber cómo hacerlo, que cuando lo hagan sea por decisión propia, porque estén conscientes y asuman el momento porque quieren y porque están preparadas mentalmente para hacerlo, no porque nadie las educa, ni no porque nadie les obligue, y que por supuesto sepan los riesgos que son, además de un embarazo indeseado, también las enfermedades que tenemos que igual te impactan, y ante hechos como ese, entonces también saber cómo actuar, porque la ignorancia también mató a esta niña y eso es muy lamentable, pero jamás ni esa niña ni ese niño son responsables de que los hayan matado. Vamos a agradecer como siempre a la Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales y por supuesto agradecer también a todos ustedes el seguimiento y el acompañamiento que nos dan a través de estas transmisiones. Muchísimas gracias por hacerlo, denle like si les ha gustado, compartan, inviten a que otras personas puedan suscribirse de manera que nos podamos posicionar mejor con esta transmisión y por supuesto si no se ha suscrito, háganlo. También a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.